En este video veremos cómo crear distribuciones de frecuencia. Hay diferentes tipos de distribuciones de frecuencias. Están las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las frecuencias porcentuales y las frecuencias acumuladas. Primero vamos a ver qué es una distribución de frecuencias. Es un resumen tabular de un conjunto de datos que nos va a mostrar la frecuencia o la cantidad de elementos de cada una de varias clases que no se traslapan. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de números que verlos a simple vista no nos van a decir nada. Entonces tenemos que resumirlos. Este resumen se puede hacer en forma tabular, que es en una tabla de distribución de frecuencias, y de ahí podemos crear una gráfica que nos puede dar información más útil que ver los datos totalmente en bruto. Tenemos dos tipos de distribuciones de frecuencias: las distribuciones para datos cualitativos y cuantitativos. Es por eso que al principio del curso se les mencionaba que es muy importante identificar el tipo de variable, porque en base a ello nosotros nos damos cuenta qué tipo de análisis tenemos que hacer a esa variable. No puedo sacar una distribución de frecuencias de datos cuantitativos cuando mi variable es para datos cualitativos o viceversa. Por eso, desde un principio del curso se les ha hecho mención que la identificación del tipo de variable es esencial para el análisis. Primero vamos a comenzar viendo la distribución de frecuencia para datos cualitativos. Les quiero mencionar antes de avanzar que aquí vamos a ver en las diapositivas un ejemplo manualmente. Posteriormente abriré una base de datos en el paquete estadístico que utilizaremos y lo haremos con el paquete. Es decir, ustedes aprenderán a hacer distribuciones de frecuencias en el paquete estadístico. En este caso, el que estaremos utilizando es el paquete SPSS. Entonces, vamos a comenzar. Si realizo una encuesta a 20 personas que trabajan en oficinas para saber el medicamento que utilizan para el dolor de cabeza, los resultados son los siguientes. Si se dan cuenta, aquí tenemos respuestas de tipo cualitativo. Quiere decir que son en escala nominal y las diferentes respuestas son aspirina, paracetamol, Sedalmerc. Y si vemos así a simple vista los datos, no podemos hacer ninguna conclusión. Entonces, lo que hay que hacer es una tabla de distribución de frecuencias para datos cualitativos. El primer paso para crearla es crear una columna en la tabla que lleva las diferentes respuestas sin repetirlas. A esto es a lo que vamos a llamar las diferentes clases. Entonces ahí vamos poniendo todas las respuestas que obtuvimos. En este ejemplo solamente tuvimos 4 diferentes respuestas, que es aspirina, paracetamol, Sedalmer y Alka-Seltzer. En el paso número 2, lo que tenemos que hacer es contar el número de personas que respondieron que tomaban aspirina, que vemos aquí en la segunda columna, fue 8.
el número de personas que respondieron tomar paracetamol, el número de personas que respondieron Sedalmer y el número de personas que respondieron Alka-Seltzer. A esto es a lo que llamamos las frecuencias absolutas y lo denotamos con la letra F subíndice I. Hay algo que debemos resaltar. La suma de estas frecuencias absolutas me debe de dar el número de personas encuestadas. Si sumamos las frecuencias, tengo 20. Fueron 20 personas a las que encuestamos. Esto se debe de verificar desde un principio. Si no nos da este número 20, es que contamos mal y hay que regresar a los datos originales y volver a hacer el conteo. Ahora voy a obtener las frecuencias relativas. La frecuencia relativa la obtengo con la fórmula de P subíndice I igual a F subíndice I entre N, donde N es el número de personas encuestadas, o sea, N vale 20 para este ejemplo. Y lo único que hice fue la frecuencia absoluta de las aspirinas, que fue 8, la voy a dividir entre el total de datos y me da 0.40. Es decir, la frecuencia relativa para los que toman aspirinas es de 0.40. La frecuencia relativa para los que toman paracetamol es de 0.20, Sedalmer 0.25 y Alka-Seltzer 0.15. Algo importante a resaltar es que la suma de las frecuencias relativas me tiene que dar el número 1. Si no me da 1, es que hice mal algún cálculo. Hay en algunos ejemplos donde da aproximadamente 1, porque hay ocasiones en que da números decimales muy grandes, por ejemplo, 0.333333, pero no vamos a ponernos a escribir el 3333 porque tiende a infinito. Entonces lo redondeamos como 0.33 y esto causa un error por redondeo. Entonces ya a la hora de poner la suma me puede dar 0.99. Entonces las frecuencias relativas tienen que ser 1 o cercano a 1, pero no puede ser, por ejemplo, 0.95 porque ya 0.05 es un error muy grande, entonces a lo mejor tuvimos un error de cálculo. Simplemente tiene que ser 1 o muy cercano a 1. Y finalmente debemos de obtener las frecuencias porcentuales, que no es otra cosa más que multiplicar la frecuencia relativa, que la denotamos con PI, por el número 100. Entonces, así ya obtenemos los porcentajes. Vemos que para las aspirinas el porcentaje es del 40%, para paracetamol 20, Sedalmer 25 y Alka-Seltzer 15. Y al igual que en las frecuencias relativas la suma me daba 1, aquí las frecuencias porcentuales la suma me debe dar 100%. Ahora, lo importante de las tablas de distribuciones de frecuencia no es el cálculo, porque esto lo hace un paquete estadístico. Lo importante son las interpretaciones. Debemos de saber interpretar estas tablas que finalmente nos van a dar información valiosa para tomar decisiones. Entonces aquí alguna interpretación de esto podemos ver que el 40% de las personas encuestadas utilizan la aspirina para quitarse el dolor de cabeza. Las menos utilizadas es el Alka-Seltzer con un 15%. Estos son unos ejemplos de cómo interpretar las tablas de distribuciones de frecuencias para datos cualitativos. Ahora vamos a ver
las distribuciones de frecuencias, pero para los datos cuantitativos, que el procedimiento es muy parecido, simplemente tenemos que cambiar algunos detalles. Entonces, a diferencia de los cualitativos donde se crean clases, aquí ya no se van a crear clases, sino intervalos de clases, porque aquí tenemos variables numéricas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Si tenemos las calificaciones de 18 estudiantes de un curso de estadística, aquí podemos verlas. Entonces, los siguientes pasos a seguir son: lo primero, determinar la cantidad de intervalos de clase no traslapantes. Ahora vamos a ver qué significan no traslapantes. El siguiente paso, el número 2, es determinar el ancho de cada intervalo y finalmente determinar los límites de los intervalos. Vamos con el primer paso, que es determinar el número de clases. La cantidad de intervalos es una regla que tiene que ir entre 5 y 20 intervalos. Es decir, cuando tenemos conjuntos de datos muy grandes, pues es conveniente más intervalos. Cuando tenemos conjuntos de datos muy pequeños, pues entonces hay que determinar 5 o 6 intervalos. Esto con el fin de que no haya intervalos que tengan frecuencia cero, porque no nos beneficiaría a la hora de ver una gráfica. Para nuestro ejemplo tenemos 18 calificaciones, entonces necesitamos pocos intervalos. Vamos a tomar 6 intervalos. Y con este número 6 calcularemos el ancho de clase. Por eso primero se debe determinar el número de intervalos y después se hace el ancho de clase. Para el ancho de clase necesitamos identificar el dato más grande y el dato más pequeño. En este caso será la calificación más grande y la calificación más pequeña. Utilizaríamos la fórmula ancho de clase igual al valor máximo de los datos menos el valor mínimo entre la cantidad de clases. Para el ejemplo de las calificaciones, el alumno que más calificación sacó fue 8.8, que es el valor más alto, y el alumno que sacó una calificación menor es 3.8, que fue la calificación más baja, y lo dividimos entre la cantidad de clases que determinamos que iban a ser 6 y nos da como resultado 0.83. Esto lo aproximamos al entero más inmediato. En este caso, como estamos manejando decimales, entonces lo manejaríamos al decimal más inmediato, que es 0.9 hacia arriba. Si se dan cuenta, no estamos redondeando, porque si redondeáramos lo tendríamos que bajar a 0.80, pero corremos el riesgo de que alguna calificación quede fuera del límite superior de nuestro intervalo. Entonces lo aproximamos al siguiente, que es 0.9. Ahora, ¿cómo vamos a formar los intervalos? Nuestro ancho de intervalo es 0.9. Entonces tenemos que formar los intervalos con un límite inferior y un límite superior. Y lo vamos a acomodar de la siguiente manera. El límite inferior lo vamos a colocar del lado izquierdo un guión y el límite superior del lado derecho. El primer límite superior debe ser el dato más pequeño, que recordemos aquí en la fórmula es 3.8. Ahí podríamos poner nuestro primer intervalo como 3.8, pero también lo podemos aproximar a un entero más bajo. En este caso,
se recomienda que el límite inferior sea 3. Entonces, ahora sí, a mi límite inferior, que es 3, le voy a sumar el ancho de clase, que es 0.9, y me dio 3.9. Entonces, ya tenemos nuestro primer intervalo, que será 3-3.9. Quiere decir que todas las calificaciones que estén entre 3 y 3.9 van a caer dentro de ese intervalo. Y hace rato les mencioné que los intervalos o las clases deben de ser no traslapantes. Quiere decir que un mismo dato no puede caer en 2 intervalos, por lo que hay que saltarse una décima en este caso para crear el siguiente intervalo. Entonces mi segundo intervalo lo voy a comenzar con el número 4, le sumo 0.9 y tendré de 4 a 4.9. Finalmente los intervalos quedan de la siguiente manera: de 3 a 3.9, de 4 a 4.9, de 5 a 5.9, de 6 a 6.9, de 7 a 7.9 y de 8 a 8.9. Ya tengo mis intervalos y efectivamente son 6. Me deben de quedar el número de intervalos que determiné desde un principio. Y deben de estar incluidos el total de las calificaciones en estos intervalos. Recordemos que el dato menor era 3.8, que está incluido en el primer intervalo, y el dato mayor era 8.8, que estaría incluido en el último intervalo. Ya que verificamos eso, ahora sí vamos a crear nuestra tabla de distribución de frecuencias. Y seguiremos exactamente el mismo procedimiento que hicimos para los datos cualitativos, nada más que aquí tengo mis intervalos de clase y voy a contar de las calificaciones cuántas caen en el intervalo de 3 a 3.9, en este caso fue una. En el siguiente intervalo de 4 a 4.9 cayeron 3 y así sucesivamente hasta que termine con todos los intervalos. Estas son las frecuencias absolutas. Recordemos que el número, la suma de las frecuencias absolutas me da el número total de datos. En este caso eran 18 estudiantes, la suma me da 18. Ahora calculo las frecuencias relativas dividiendo la frecuencia absoluta entre el número total de datos, que es 18, y asigno la frecuencia relativa PI para cada uno de los intervalos. La suma de las frecuencias relativas me tiene que dar 1 y calculo la frecuencia porcentual, que no es otra cosa más que la frecuencia relativa multiplicada por 100. Y aquí obtengo las frecuencias porcentuales de mis intervalos. Pero aquí en esta tabla vamos a agregar una columna, que sería la frecuencia acumulada. Porque esta frecuencia acumulada solamente se utiliza para variables cuantitativas, no se hace para variables cualitativas. Entonces, aquí tengo la frecuencia acumulada. Podemos ver que para el primer intervalo la paso directamente, es el 6 y el 6. Pero para el siguiente intervalo lo que voy a hacer es sumar la frecuencia porcentual del primer intervalo con el segundo intervalo, que es 17 más 6 me da 23. Y luego para la siguiente frecuencia acumulada debo de sumar la del tercer intervalo, 16 más 17 más 23, más 33 me da 56. Y así sucesivamente debo de ir sumando todas hasta que la última me tiene que dar el 100%. Si la última frecuencia acumulada no me da el 100% de los datos, quiere decir que tuve un error en la suma de los anteriores. Y esto es la frecuencia acumulada. Como lo mencioné anteriormente, todo esto lo hace el paquete estadístico.
Lo importante es saber interpretar una tabla de distribución de frecuencias. Y aquí la tengo. Por ejemplo, si observamos la tabla, aquí tengo los porcentajes y algunas de las interpretaciones que podemos decir es que el 33% de los estudiantes tienen una calificación entre 5 y 5.9. Es esta columna. El 33% de los estudiantes tienen una calificación entre 5 y 5.9. Otra interpretación es el 6% de los estudiantes obtuvieron una calificación mayor que 8 en el curso. Si se dan cuenta, es el último intervalo. Solamente el 6% de los estudiantes tuvieron una calificación mayor que 8. Y aquí un dato importante. El 56% de los estudiantes obtuvo una calificación reprobatoria menor a 6 y esto lo vemos con la frecuencia acumulada. Aquí tenemos el 56% de los estudiantes tienen una calificación menor que 6. Para eso nos sirve la acumulación de las frecuencias. Si observamos, más de la mitad de los estudiantes reprobó el curso de estadística. Esta es una estadística grave. Ahora vamos a ver cómo hacer esto con el paquete estadístico. En este caso, el paquete que utilizaremos es el SPSS. Yo ya tengo instalado en esta máquina el paquete SPSS. Ustedes tendrán que instalarlo en su computadora. Tendremos que ver la forma en que les hagan llegar el paquete o quizá puedan descargarlo en internet. Me voy a aplicaciones, IBM, SPSS, Statistics, y le doy doble clic a SPSS Statistics. Esperamos a que abra el paquete. Mientras tanto, les voy a decir que la base de datos que utilizaremos la jalaremos de Excel. Ustedes tendrán disponible el cuestionario y la base de datos en Excel que vamos a trabajar en este momento. Al darle doble clic en el icono de IBM Statistics, me aparece esta pantalla. Le voy a decir cancelar. Y ahora, a continuación, voy a traer la base de datos de Excel. Para esta base de datos de Excel, les voy a platicar antes el cuestionario que yo tengo. Se llama cuestionario de la actividad 4 que tendrán disponible en la plataforma y la base de datos en Excel es la actividad 4 con extensión XLS. Primero abriré el cuestionario para que lo exploremos juntos. Este es un cuestionario que evalúa la satisfacción de un prestador de servicio social en la Universidad Veracruzana. Aquí está descrito todo lo que el cuestionario mide, los ítems que tiene, y aquí vemos el cuestionario. Estas son las variables: sexo, edad, tipo de contratación, área donde labora, antigüedad laboral o en el servicio y la función que desempeña. Aquí vienen las preguntas. Alguna pregunta que podemos ver: ¿soy aceptado por mis compañeros de trabajo? Y las respuestas son siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas veces o nunca. Y tenemos en total
55 preguntas, pero esta base de datos ya la tengo en el Excel capturada con una respuesta de 81 personas. Esta base de datos es la que vamos a aprender a jalar de un Excel al paquete estadístico. Entonces, una vez que le dimos cancelar a la primer pantalla que apareció, vamos a darle abrir documento en el sobrecito que se encuentra en la parte superior de la izquierda. Aquí yo tengo que meter en dónde está mi base de datos, la carpeta de donde puedo traerla. Pero antes que nada me voy al tipo de archivo que voy a abrir. Le doy doble clic y me da una opción para archivos en Excel. Le doy ahí y de ahí me voy a la carpeta donde la tengo. En este caso yo la tengo en el escritorio de esta computadora. Aquí vemos actividad 4. Le doy clic y le doy abrir. Fíjense, aquí nos pregunta que si voy a leer el nombre de la variable de la primera fila de los datos. Ahí automáticamente está abierta, se la dejo. En caso de que no la tuviera, ustedes tendrían que ponérsela. Y aquí es para escoger la hoja. Recordemos que el Excel tiene varias hojas. Hoja 1, hoja 2, hoja 3. Si yo tuviera una base de datos en la hoja 2, tendría que cambiar. En este caso, en mi base de datos está en la hoja 1, entonces ahí automáticamente lo dejo y le doy a aceptar. Se abren siempre dos ventanas en el SPSS, una donde están los datos y otra donde aparecen los resultados. En este caso la que me interesa es la de los datos. Aquí tengo la base de datos abierta y podemos ver las variables. Esta primera es el número de cuestionario, nada más que como tenía un acento no lo reconoce, entonces nosotros le podemos cambiar el nombre yéndonos a vista de variables, le damos doble clic y ahí le damos número quitándole el acento para que ya marque bien el nombre de la variable. Regresamos a vista de datos y ahí ya vemos número, sexo. Aquí vemos 1 es femenino y 2 es masculino. Entonces hay que codificar la base de datos para que nos aparezca femenino o masculino. Nos vamos a vista de variables y me voy a la columna que dice valores. Ahí le voy a dar un clic y le voy a decir que el valor 1 es femenino. Le doy a añadir y el valor 2 es masculino. Añadir. Aceptar. Esto tendrán ustedes que hacerlo con sus bases de datos. Este es solamente un ejemplo para que vayan aprendiendo a utilizar el paquete. Pero si ustedes ya tienen algunos cuestionarios capturados en Excel, entonces es necesario que ya lo hagan con su base de datos. La edad no necesita codificación porque es numérica. El tipo de contratación sí. Si nos acordamos del cuestionario era base 1 o suplente 2. Entonces me voy a vista de variables, tipo de contratación, en valores, le doy clic y le doy 1 es los contratados de base y 2 los contratados como suplente. Añadir y le doy aceptar y me voy a vista de datos y aquí ya tenemos, fíjense, observen cómo en sexo me sigue apareciendo 1, 2, 1, 2 y en tipo de contratación igual 1, 2.
pero me voy aquí arriba en donde dice ver y le doy etiquetas de valor y vean cómo automáticamente me aparece ya femenino, masculino o base y suplente. Aquí en área donde labora, esta no es una variable numérica, esta es categórica, entonces esa la vamos a tener así, porque son muchas categorías y codificarla nos llevaría más tiempo. La que nos interesan son femenino o tipo de contratación. Lo mismo para la función que desempeña, hay muchas funciones, entonces esas se quedan también así. Y la edad, la antigüedad laboral y antigüedad en el servicio son variables numéricas. Ahora vamos con las variables, las respuestas a las preguntas de la 1 a la 5, de la 6 a la 10, etc. Esas, si recordamos el cuestionario, también son respuestas cualitativas, como siempre, casi siempre, algunas veces, muy pocas o nunca. Y como todas son la misma respuesta, podemos hacer la codificación de estas. También nos vamos a vista de variables, empezamos con la variable 1 y le voy a dar que 1 significa siempre, no, nunca. 1 significa nunca. 2 muy pocas veces, 3 algunas veces, 4 casi siempre y 5 siempre. Voy a mover para acá para ver si puedo. Entonces 1 es nunca. 2 es ay, miren. Para la primera variable a ver, vamos a ver. Para la primera variable, 1 es nunca, 2 muy pocas veces. Es que las codificaciones varían de pregunta a pregunta. Pero en la 1 es nunca, la 2 muy pocas veces. 2 muy pocas veces. La 3 algunas veces. La 4 casi siempre. Y la 5 siempre. Aceptar. Nos vamos a vista de datos y ahí ya tenemos en la pregunta 1, vean la diferencia con la 2. Aquí ya codificamos y en la 2 no tenemos los números. Y tendríamos que hacerlo con todas las variables. Pero vean, la 2 es diferente a la 1 porque la respuesta es negativa. Entonces, la 2 en 1 va a ser siempre. Nos vamos a vista de variables, nos vamos a la pregunta 2. Y entonces el 1 va a ser siempre. El 2 casi siempre. El 3 algunas veces.
el 4 muy pocas veces. Y el 5 nunca. Le doy a aceptar. Vista de datos. Y ya tengo también la variable número 2, la pregunta número 2 codificada. Y así me tengo que ir con cada una. Como ya capturé tanto el positivo como el negativo, puedo irme copiando todos los que son positivos. En este caso, la pregunta número 3 es positivo. La 4 y la 5 también, entonces vean lo que vamos a hacer. Control C. Le doy control C ahí en la 1 y le doy control V. Como esta computadora es Mac, no acepta el control C. No. Los que no tengan computadora Mac pueden copiarla. A ver, voy a ver si. Editar, copiar. Cancelar. Pegar. ¿Ya vieron? Y lo mismo hago con la número 4. Le doy pegar. La número 5. Le doy pegar. La número 6 no. La variable rel inter tiene que ver con la codificación de los ítems que encontrarán también dentro del cuestionario en Word, donde dice que los ítems del 1 al 5 son las relaciones interpersonales con los compañeros de trabajo. Entonces se creó una variable que se llama rel inter, que son las relaciones interpersonales, así se abrevió, y es la suma de estos ítems. Esto es para hacer un indicador de las relaciones interpersonales de todas estas variables. Nos vamos con la pregunta 6, a la codificación. Que es positivo, ya tenemos copiado el positivo, vista de variables. Nos vamos a la 6 y le damos pegar. Y si observamos ahora la 7 es negativo y el negativo estaba en la variable 2, entonces ahora me voy a copiar en la variable 2, le doy editar, copiar y en la variable, en la pregunta 7, le doy archivo, pegar y ya me copió el negativo. Y así tendrías que hacerlo para todas las variables. Bueno, nos vamos a vista de datos. Vamos a sacar ahora una distribución de frecuencia para datos cualitativos. Una de las variables cualitativas que tenemos es esta de sexo. La respuesta es cualitativa, ya sea femenino o masculino. Para sacar esta tabla de frecuencias me voy a analizar en el menú superior. Me voy a estadísticos descriptivos y me voy a frecuencias. Le doy clic
ahí y me va a dar una tabla donde tengo que asignar la variable. Me voy a la variable que quiero sacar o resumir en una tabla de datos cualitativos y le doy clic en la flecha para incluirla. Y aquí me da diversas opciones. Me puedo ir a estadísticos a ver qué quiero obtener. En este caso, como es una variable de tipo cualitativo, no puedo sacar medidas de tendencia central ni de dispersión. Entonces ahí no le doy nada. Gráficos. Sí, aquí sí puedo sacar algún gráfico, ya sea un gráfico de barras o un gráfico circular. En este caso, cuando los datos son cualitativos, nada más puedo obtener dos tipos de gráficos, el de barras o los circulares. Y como solo son dos respuestas, femenino y masculino, pues me conviene un gráfico circular, ahí le doy clic. Y ahí me pregunta si con frecuencias o porcentajes, como yo quiera hacerle, ahí le dejo frecuencias, le doy continuar. En formato no movemos nada, ni en estilo ni en Bootstrap. Ahí le doy aceptar y me va a mandar los resultados a la pantalla de resultados. Aquí tenemos la distribución de frecuencias. Tenemos que femenino, un 55 personas son de sexo femenino, 22 de masculino, y observemos que me da un total de 77, pero el sistema me arroja 507 datos perdidos. Quiere decir que hay algunos renglones en blanco en mi base de datos. No sé si recuerdan en videos anteriores que les dije que cuando se hace un análisis exploratorio de los datos sirve para ver si tenemos errores en la base de datos. Quiere decir que aquí sí tenemos algunos errores porque, vean, todos estos a partir del 82 en adelante están vacíos y no los borramos porque en el Excel estaban activos. Entonces lo que hay que hacer es marcarlos todos, los que están vacíos, y los vamos a eliminar, que son bastantes porque nos decía que había 507 datos perdidos. Entonces tenemos que llegar hasta esa celda y eliminarlos. Hasta ahí donde se encuentra en negrita el 584, hasta ahí hay que eliminarlos. Nos vamos a editar, le damos borrar y ahora sí ya tenemos nuestra base de datos bien. Ahora hay personas que no respondieron su sexo, qué sexo eran, entonces ahí hay un punto, pero ahí no podemos hacer nada, simplemente se maneja como un dato perdido. Voy a sacar nuevamente la tabla con analizar, estadísticos descriptivos, frecuencias. Ahí ya tenía la variable, ya nada más le tengo que volver a dar a aceptar y vean cómo me saca la tabla de distribución. Tenemos femenino 55, masculino 22, un total de 77, pero hay personas que no me contestaron, que fueron 4, pero teníamos un total de 81 personas encuestadas y a un lado están sus porcentajes, 67.9%, 27.2%. Quiere decir, recuerden que lo importante es la interpretación. Aquí quiere decir que este es cercano a 68,
que de las personas encuestadas 68% eran mujeres y 27% hombres. Y aquí tenemos la tabla. La gráfica, aquí puedo manipular esta gráfica dándole doble clic al centro y puedo cambiarle los colores o insertar notas al pie de página. Aquí le doy clic y puedo cambiarle las características a la gráfica como yo quiera. Por ejemplo, el azul lo puedo poner en verde. O en amarillo. O darle el color que a mí más me agrade. Como este es femenino, vamos a ponerle en rosa. Y ya al masculino vamos a ponerle en azul. Un azul menos claro. Aplicamos, cerramos. Y ya nada más cierro. Y automáticamente ahí está mi gráfica. Esta gráfica yo la puedo copiar y llevármela al Word. La señalo, le doy copiar, abro un Word y ahí le doy pegar y ya la tengo en un Word. Eso es lo que nosotros hacemos cuando utilizamos un paquete estadístico. Todos los resultados los pasamos a Word y en Word elaboramos el reporte. Bueno, ya vimos cómo sacar una base de datos, una tabla de frecuencias para datos cualitativos. Ahora vamos con los datos cuantitativos. En este caso, la edad es una variable cuantitativa. Para crear los intervalos, aquí lo que tenemos que hacer es un poco más complicado. Primero voy a sacar las frecuencias de las respuestas. Quito la variable sexo y ahora saco la variable edad. Desactivo el gráfico porque lo tenía activado, le doy ninguno, le doy a aceptar y vemos que hay respuestas desde 24 hasta 63, es decir, tengo que ubicar el dato mayor y el dato menor. En este caso el dato mayor es 67 y el dato menor es 24. Y vamos a determinar el número de clases. Vamos a determinar 5 clases o 5 intervalos de clase. Lo que tenemos que hacer entonces es la división. Primero sacar la resta de 67 menos 24.
me da 43 y ese lo divido entre el número de clases, que vamos a darle 5, me da 8.6. 8.6 lo aproximo al entero inmediato, como lo vimos en las diapositivas, sería 9. El ancho de clase sería 9. Entonces, lo que tenemos que hacer es crear los 5 límites. Entonces, el dato menor, que es 24, le voy a sumar 9 y me va a dar 33. Ahora, ¿cómo voy a crear esos intervalos? Me voy a transformar y me voy a la opción donde dice recodificar en distintas variables y ahí voy a meter la variable edad. Ahí voy a poner el nombre que le voy a poner edad categorizada. Edad categorizada. Y me voy a donde dice valores antiguos y nuevos y voy a dar el rango para el primer intervalo, que sería de 24 a 33. a 33. Pero aquí le debo de restar 1 porque cuento el 24. En el ancho de clase cuento el 24. Entonces, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. O sea que le resto 1. Y ahí le voy al primero y le doy a añadir. Ahora el segundo intervalo sería de 33, porque recuerden que no se deben de traslapar. Inicio, por eso se le resta 1 al anterior. De 33 más 9 serían 42. Le resto 1 y me quedan 41. Y ahí añado. Ahora me voy al 42, le sumo 9, 51 y le resto 1, me quedan 50 y ese sería mi tercer intervalo. De ahí me voy al 51 más 9 son 60, pero le resto 1, me quedan 59 con el valor 2 y el siguiente intervalo sería de 60 más 9 serían 69 hasta 68 y sería mi quinto intervalo. Ahí vemos que en el último intervalo está la edad incluida, la edad más alta, que es 67, quiere decir que está bien nuestro cálculo de intervalos. Le doy continuar y aquí le doy cambiar. Es importante darle cambiar, si no, no nos activa la tecla de aceptar. Entonces le doy cambiar, le doy aceptar y ya tengo mis intervalos. Vamos a verlos. Vamos a ver nuestra tabla cómo quedaría. Nos vamos a analizar frecuencias. Quitamos la variable edad porque ya no es esta nuestra variable, sino la edad categorizada que se creó hasta abajo. Le doy a aceptar. Vean cómo me aparece 1, 2, 3 y 5, que fueron los intervalos. Quiere decir que en el intervalo 4 no hubo ninguna categoría, pero como no la hemos codificado desde el principio nos saca así. Entonces, para codificarla desde el principio, vamos a la base de datos y nos vamos a vista de variables,
ubicamos esa variable que como la acabamos de crear, es esta última, y nos vamos a valores. Entonces le voy a dar en el 1, son los que van desde 24 hasta 32. En el valor 2 son los que van de 33 hasta 41. En el intervalo 3 son los que van desde 41, de 42 a 51. En el intervalo 4 son los que van desde 52 hasta 42 más 9. Es que este va a 50. Ahora sí. El intervalo 4 va de 51 a 59 y el 5 va de 60 a 68. Le doy a aceptar. Vista de variables, y ahora sí vemos vemos la variable, y ahora sí vamos a analizar estadísticos descriptivos, frecuencias, edad categorizada, aceptar. Y aquí tenemos ya nuestros intervalos, la frecuencia, el porcentaje y el porcentaje acumulado. Si observamos, ninguno se traslapa, va de 24 a 32, de 33 a 41, de 41 a 42, de 50. Aquí no nos aparece el 4 porque no tuvo o sea que no hay ninguna persona con una edad entre 51 a 59. Entonces aquí podemos ver que el 11% de las personas encuestadas tienen menor que 32 años. Solo el 3% tienen una edad entre 60 a 68. Ver qué interpretaciones son importantes para el estudio. Si queremos sacar una gráfica de esto, de esta variable, nos vamos a gráficos, cuadro de diálogos antiguos, y aquí le damos en barras simples, definir, y voy a meter esta variable, edad categorizada, y le doy a aceptar.
y ahí está mi variable. Si le quiero cambiar los colores, le doy clic. Aquí están los colores de relleno en verde. Aplicar, cerrar y ya. También le puedo cambiar el tamaño a la letra y así. Ahora, esta variable, esta gráfica, la puedo copiar al Word, igual que la otra. Pegar. Le doy clic. Le doy copiar. Me voy a Word. Le doy pegar y ya. Ahí hago las interpretaciones. Este es entonces el uso del paquete para sacar u obtener lo que son las distribuciones de frecuencias, tanto cualitativas como cuantitativas. Esta pantalla yo la puedo guardar dándole clic en el disco y poniéndole el nombre que yo quiera. Por ejemplo, práctica previa, actividad 4. Guardar. Y puedo cerrarla. Y también guardo mi base de datos en el escritorio o en la carpeta que ustedes quieran. Ponemos base práctica actividad 4. Guardar. Ahora, esta práctica que yo estoy haciendo ahora es con el cuestionario que tendrán disponible y con la base de datos en Excel que ustedes tendrán disponible en la plataforma. Pero si ustedes quieren utilizar sus bases de datos que ya tengan, lo pueden hacer y solo hacerme la observación de que ustedes prefieren ir analizando sus datos y no los de la plataforma. Lo que pasa es que a mí me gustaría que cada quien fuera analizando sus datos, pero no todos van avanzando igual. Entonces no todos tienen ya bases de datos armadas. Los que no las tengan pueden usar estas de prueba y los que ya las tengan pueden usar las propias para ir avanzando en su análisis. Gracias.